Buenas tardes a todos y todas aquí desde Nueva York. Soy Patricia Castro Obando y para mí es un placer estar a cargo de la coordinación de esta mesa número 4, una mesa muy singular y muy coyuntural también, América Latina frente a China y Estados Unidos. Brevemente, quiero agradecer, por supuesto, la organización del Observatorio de Política China, el Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional IGADI y especialmente a las personas que hacen todo esto, que es la doctora Raquel León de la Rosa, el profesor Daniel Palau y por supuesto todos aquellos que están comprometidos con nuestro hermoso y ya tradicional Observatorio de Política China y nuestro simposio internacional. Vamos entonces con los ponentes, porque esta mesa, pues, no solamente es variada en temas, siempre girando alrededor de la relación de América Latina frente a China y Estados Unidos, sino además también de países. Voy a mencionarlos primero y después vamos a dar ya los espacios. Javier Herrán Gallego, por ejemplo, de UNED, España. También tenemos a Juan Cruz Margeliche de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Eduardo Crivelli Minuti y Giuseppe Lo Bruto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, Fernando Reyes Mata de la Universidad Andrés Bello de Chile y Jorge Antonio Chávez Mazuelos de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar del Perú. Así que doy paso a los ponentes porque queremos aprovechar al máximo por un lado, las temáticas y también dejar un espacio prudencial para las preguntas. Recuerdo a los ponentes que tenemos 10 minutos para la exposición. En el minuto exacto número 10 voy a interrumpir para que vayamos directamente a las conclusiones. Vamos entonces, vamos a empezar con la ponencia de Javier Herrán Gallego y esta vez en particular tenemos un tema sumamente importante que es los espacios de vulnerabilidad de China en América Latina y el Caribe, un marco para entender su conducta estratégica. Bienvenido, Javier. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Pero buenos días a aquellos que nos están viendo desde el otro lado. Voy a compartir, espero que se me escuche bien, voy a compartir la presentación. A ver, Ahora podrías. Antes no tenías. a ver, esto, a ver, ahí estamos. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. Si hago esto, Sí. ahora se debe Perfecto. ver perfecto, Ahora sí, ¿verdad? ahora está Venga, perfecto. pues comenzamos. Bueno, antes que nada, agradecer la presentación a la doctora Castro, también agradecer la organización de este encuentro, de este simposio al Observatorio Político de China y nada más, aprovechar estos 10 minutos al máximo y voy a comenzar. Bueno, hoy voy a presentar esta ponencia, en esta presentación que se dedica particularmente a presentar, a introducir una aportación teórica que hemos trabajado en los últimos 2 años y algunos artículos científicos que ya se han escrito al respecto. Y bueno, paso a abordarlo rápido. Bueno, se titula Los espacios de vulnerabilidad de China en América Latina y el Caribe, un marco para entender su conducta estratégica. Quiero empezar esta presentación realizando una pregunta un tanto provocativa desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué la securitización tiene primacía analítica mientras la vulnerabilidad opera muchas veces o se desarrolla, está subdesarrollada dentro de los dominios, tanto empíricos como teóricos de las relaciones internacionales? Y esto, a día de hoy, parece una pregunta ciertamente contraintuitiva en el sentido en el que podemos observar en el sistema internacional procesos de securitización crecientes, ¿no? Muchos de ellos, además, acaban en conflictos. Pero claro, frente a esto también podemos observar otro tipo de actores, otro tipo de filtrado en relación con estos episodios políticos, por ejemplo, el rol de España, por ejemplo, el rol de Brasil o, por ejemplo, ¿no?, la política exterior de China. En este sentido, nosotros nos preguntábamos o abordamos la cuestión de la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Cómo se puede delimitar conceptual y empíricamente la vulnerabilidad? Y desde luego, digamos, nosotros pusimos
tres requisitos. Tras una revisión de literatura y un debate y un diálogo muy, muy interesante, propusimos que la vulnerabilidad se debe construir a partir de tres conceptos. El primero es que la vulnerabilidad siempre debe preceder a la seguridad. El segundo es que la vulnerabilidad es inherentemente subjetiva. Y el tercero, que la vulnerabilidad en el contexto teórico y empírico actual debe ser plural. Y en este sentido, nosotros propusimos el concepto de espacios de vulnerabilidad para delimitar estas zonas, ¿no? Y las definimos como zonas presecuritizadas que son subjetivamente constituidas y a partir de la cual la seguridad podría o no emerger. ¿Cómo proponemos que se configuran? Nosotros proponemos dos procesos. El primero, consideramos o asumimos que los líderes políticos eh, van a emplear una teoría para que les ayude a interpretar determinados episodios políticos y, más allá de interpretar, darle un sentido, darle un significado a aquello que está ocurriendo. Y, en segundo lugar, la dimensión de la identidad y el interés. La identidad de un actor lo que hace es, digamos, construir el rol que ese actor va a tener respecto a ese episodio político, ¿no? Y más allá también delimitará su esquema de conducta. ¿Cuáles son mis límites morales? ¿Cuáles son mis límites éticos? Y en cambio, el interés lo que va a provocar es que se establecerán una serie de prioridades y se establecerán una serie de asignaciones de recursos. ¿Qué me estoy encontrando? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué significa? ¿Y cómo actúo en consecuencia? Una de las aportaciones que nosotros también realizamos dentro de este concepto de espacios de vulnerabilidad es que describimos, definimos o digamos que proponemos tres dimensiones diferentes de la propia vulnerabilidad. Por un lado, las dimensiones materiales, que son altamente conocidas sobre todo en la teoría clásica de las relaciones internacionales, tanto el realismo como el neoliberalismo, y son aquellas desigualdades dentro de las variables indicadores subjetivamente cuantificables, ¿no? Como pueden ser las capacidades económicas, las capacidades productivas de los estados, las capacidades militares, etcétera, etcétera. En el centro nos encontramos las dimensiones normativas, que tienen que ver con aquella dispersión de los constructos intersubjetivos que de alguna manera legitiman la conducta de un actor respecto a otro. Y, en tercer lugar, y esto es otra de las grandes aportaciones, aprovechando o revisando la propia escuela de la teoría de la relacionalidad sinocéntrica, nosotros proponemos que existe una dimensión de la vulnerabilidad que se asocia a la relacionalidad y tiene que ver con el desgaste de aquellos procesos o el supuesto desgaste de aquellos procesos de interacción que sostienen las relaciones estables entre actores, ¿vale? Cuando nosotros empleamos este marco conceptual que he podido describir de manera muy breve, no demasiado, no en profundidad, y analizamos las relaciones entre China y América Latina y el Caribe desde el año 1970 hasta el año 2025, nos encontramos, primero, que no existen márgenes ni procesos de securitización de China en América Latina. De hecho, incluso podríamos sugerir o podríamos hipotetizar sobre que los márgenes, los episodios de filtrado que China emplea guardan cierta relación con la vulnerabilidad desde la perspectiva de la relacionalidad, ¿no? Y esto se evidencia a través de dos procesos. Desde los años 70, China ha ampliado el número de actores con los cuales interactúa en América Latina y el Caribe y, por otro lado, ha ampliado el contenido de estas relaciones en términos cualitativos, sobre todo a partir de la consolidación de asociaciones estratégicas integrales, ¿no? Esto, además, esta cuestión de rehusar, de renegar de los procesos de securitización, también se puede observar en determinados episodios no favorables para aquellos intereses estratégicos de China. Por ejemplo, en México, en el año 2022, se le cancela a una empresa china licitaciones para la explotación del litio y esto no implica un proceso de securitización, a diferencia de lo que sí podría implicar para terceros actores. De la misma manera, los diferentes casos de alternancia política en América Latina y el Caribe, ya sea la llegada de Milei, de Bolsonaro, de Mauricio Macri y de terceros actores que emergen con una crítica, en algunos casos despedidas hacia China, tampoco implica aquella asertividad en términos securitizables. Entonces nos hace repensar un poco los esquemas, ¿no?, que hemos propuesto aquí de los espacios de vulnerabilidad. Ya para concluir, ya si dejo espacio a los restos de ponentes y a mis compañeros, lo que nosotros proponemos es un esquema de conducta
más allá de China, pero sobre todo en China, que proyecte un espacio teórico en el que se pueda explicar, en el que se pueda entender, en el que encaje la conducta de China hacia América Latina y el Caribe. Y esto, desde nuestro punto de vista, abre también la puerta a que existan múltiples casos de testeo. Por ejemplo, ¿por qué no se securitiza las relaciones con Argentina al momento que Milei llega al cargo, al liderazgo político? ¿Por qué no se securitiza las relaciones con Brasil en el momento que un actor como Bolsonaro llega al liderazgo político? Este, desde nuestro punto de vista, es una de las grandes preguntas y creo que nosotros podemos tener el esquema teórico que se atreva a responder a estas cuestiones. Esto ha sido todo. Lamentablemente, como le comenté a Raquel, tengo un compromiso dentro de 10 minutos que debo atender de manera urgente, así que bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si queréis hacer algún tipo de comentario, agradecería pues, que aprovechéis el email y os responderé y os leeré con mucha atención. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias Javier por este respeto realmente al tiempo. Bueno, vamos a dar paso entonces a la siguiente ponencia a cargo de Juan Cruz Margueliche hacia una geopolítica de la descolonización, China y América Latina en la inflexión decolonial. Bienvenido, Juan. Hola, ¿se me escucha ahí? Perfecto, ahora sí. Sí, Bueno. Bueno, muchas gracias. También adhiero los saludos que acercó el colega. Bueno, voy a tratar también de respetar los 10 minutos. Ahí estoy poniendo la presentación. Espero que se pueda ver bien. Perfecto, muy bien. Bueno. Bueno, yo formo parte de un proyecto de investigación donde estamos retomando el pensamiento decolonial. Obviamente no voy a adherir mucho al origen del pensamiento, pero sí localizarlo a un pensamiento que surge en América Latina por pensadores latinoamericanos, Quijano, Mignolo, Dussel, Restrepo y un montón de autores que lo que empiezan a tratar de buscar es discutir los enfoques de la herencia colonial en América Latina y tratar de discutir esa matriz de pensamiento colonial que nos atraviesa desde la academia, la geopolítica y todos los procesos que venimos desarrollando en el campo de las discusiones conceptuales y metodológicas. Entonces, a mí lo que me interesa con la decolonialidad es reponer este pensamiento en el marco de las relaciones internacionales y poder pensar qué nos aporta América Latina y qué nos aporta a la relación con China. En primer lugar, bueno, me interesa discutir esta decolonialidad en el marco de una lectura en el contexto internacional. Es decir, bueno, ¿qué aporta la teoría decolonial a pensar el contexto internacional? Un contexto obviamente sumamente complejo en los últimos meses. Otra es pensar que América Latina está en una encrucijada fuertemente impulsada por este conflicto entre Estados Unidos y China, esta guerra que empezó siendo comercial, tecnológica, económica, y como estamos viendo, se está disparando a otras dimensiones de análisis mucho más complejas. Ahí América Latina, obviamente, en el caso de Argentina, lamentablemente estamos alineados por nuestro presidente a un eje norteamericano, sionista, y por ende antichino y antisoviético, antirruso, y nos ponen un complejo, una disyuntiva bastante difícil. Pero bueno, la encrucijada de América Latina es pensar como nosotros mismos o seguir pensando bajo una lógica que nos impone la geopolítica internacional, en este caso de Estados Unidos. Y después pensar si China es decolonial, si China está sufriendo algunas cuestiones como pasó América Latina en estas tendencias de las herencias coloniales. Ahora, rápidamente, la teoría decolonial viene a discutir un campo que se está complejizando. Una es el contexto tradicional que todavía se mantiene, que es la presencia de los rule makers o hacedores de reglas y los rule takers, que son los que atacan, hacen caso a las normas, ¿no? Bueno, Estados Unidos impone, propone, el resto tiene que adaptarse a la política internacional norteamericana. Otra es el contexto de los rule takers emergentes, ¿sí? El caso de China, India, Brasil,
los BRICS, empieza a haber otros bloques que empiezan a proponer una agenda propia que ya empieza a discutirse en la conferencia de Bandung del 50. Y eventualmente están los transformadores de norma, los rule shakers, que bueno, justamente China está tratando también de poner otras lógicas con su cosmovisión, con la nueva ruta de la seda, con su globalización con las características chinas. Pero hoy se suma Estados Unidos, que además de ser rule maker, es un rule breaker, es un infractor de reglas, ¿no? Con una ONU paralela, bueno, con toda esta lógica que está generando, rompiendo todas las normativas internacionales. Ahora, ¿qué propone la decolonialidad? Lo que va a decir los estudios decoloniales es que hay una cartografía de poder, que lo que está en disputa en realidad es la matriz de pensamiento colonial que se transfiere a la cartografía de los territorios y por ende la geopolítica. Estamos viendo un proceso de reoccidentalización de la mano de Estados Unidos y el Atlántico Norte, que durante las últimas décadas está perdiendo preeminencia geopolítica, sí la tiene militar, pero no económica y no en un montón de dimensiones. Lo que busca es tensionar, y lo está haciendo con una guerra, como diría el colega Gabriel Merino, una guerra fragmentada, híbrida, y lo está haciendo con 3 conflictos que están atados bajo una misma lógica, que fue en su momento Siria, Palestina, Ucrania, Taiwán. Bueno, y después está la desoccidentalización, que lo viene haciendo Rusia y China, que es ir en contra de ese modelo, no capitalista, sino en un modelo de una relación internacional que esté sujeta solamente a la demanda de Occidente. ¿Cuáles son los elementos de la inflexión decolonial? No voy a nombrar los 6, pero sí centrarme en la diferencia de colonialismo y colonialidad. Hoy es difícil diferenciarlo, pero si nos retrotraemos un tiempo atrás, el colonialismo es la ocupación fáctica, el aparato militar es la ocupación física, ¿sí? Y la colonialidad es un patrón de pensamiento y de poder que persiste. Por más que la colonialidad no exista en los términos tradicionales, metrópolis-colonia, aunque todavía hay atisbo de lógicas coloniales, la colonialidad es una lógica que opera en las formas de pensar, ya lo planteaba Edward Said con orientalismo, hay todo un campo de estudio ahí. Esa colonialidad es la que nos impulsa a seguir pensando en América Latina como el centro y no bajo nuestras propias necesidades, por ejemplo. Ahora, ¿qué está pasando en lo de colonial, relaciones internacionales? Primero es, el campo de relaciones internacionales ha estado fuertemente dominada por las contribuciones occidentales, pero China está construyendo un campo de relaciones internacionales a partir del 70. ¿Sí? China tiene una etapa preteórica, una etapa donde sale a leer todas las relaciones internacionales occidentales y una etapa que empieza a construir su propia lógica de geopolítica internacional. Bueno, hay China con la contribución del Tianxia y un montón de elementos geopolíticos. China está armando su propia forma de entender el mundo. Entonces, estamos en condiciones de incorporar otras teorías no occidentales. Y por otro lado, el pensamiento decolonial, ¿qué quiere cuestionar? Es las categorías con las cuales se construyen de una manera universal el pensamiento de un otro, de una otra en la relación internacional. ¿Sí? Humberto Eco ya ha escrito en esto, en la construcción del enemigo, se construye un enemigo, ese enemigo se espacializa, una vez que se espacializa, se controla, se domina. Esas lógicas son matrices de pensamiento coloniales que vienen operando, bueno, tenemos que ir a un plano decolonial de pensar otra construcción de estas relaciones internacionales. Y en el campo de la investigación tenemos un trabajo muy interesante para hacer de lo decolonial. ¿Cómo descomponemos los conceptos decoloniales? Una es identificando cuáles son sus afirmaciones universales. Una vez que definimos que hay un campo de definición universal para entender el mundo, bueno, hay que situarlo históricamente y deconstruirlo. ¿Qué entendemos por Oriente? ¿Qué entendemos por Medio Oriente? ¿Por qué no se habla de cuando uno viaja de Oriente a Europa voy a medio occidental? ¿Por qué se define geográficamente de manera distinta? ¿Qué se entiende por nación? Hay todo un campo de estudio subalterno de la Escuela de Pensamiento de la India, de Partha Chatterjee, de Chavarki. Bueno, ¿qué entendemos por nación? ¿Qué entendemos por raza? ¿Por qué se sigue hablando de raza? Es una cuestión de construcción del poder del colonialismo. Hoy no existe la raza, pero sí existen procesos de racialización, de etnización, que van en construcción de dominación a un sujeto. Una vez que lo identificamos, bueno, mostrar su colonialidad. ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué se silencia cuando se habla de un concepto colonial? Bueno, ahí podemos hablar de otras lógicas. Y después construir una opción de colonial. Es decir, identificarlo, desnudarlo, visibilizarlo y mostrar otras lógicas. Bueno, hay todo un campo que la decolonialidad nos permite, a la hora de investigar, definir otras realidades.
voy rápido. ¿Qué dirían algunos autores? Bueno, hoy hay una colonialidad global, ¿sí? Hoy cuando hablamos de la colonialidad, ¿sí? En la mirada de Quijano, la colonialidad tiene tres elementos: colonialidad del poder, colonialidad del saber, colonialidad del ser. La colonialidad del poder es la opresión económica, política y cultural. ¿Cómo se sale del subdesarrollo? Bueno, Fondo Monetario, Banco Mundial, siempre nos ponen recetas extrovertidas a los pueblos del sur. Bueno, hay toda una discusión, o como se discute ahora, bueno, como pasó en la primavera árabe, bueno, hay que un Estado-nación. Bueno, pero Estado-nación sabemos que no es la única lógica de conformación política territorial. Hay otras lógicas ahí. Entonces, esa colonialidad del poder construye opresiones en este sentido. La colonialidad del saber es una opresión epistémica. Seguimos pensando de manera occidental. Las universidades o la biblioteca colonial, como dirían algunos autores, seguimos estudiando siempre autores eurocéntricos. Bueno, ¿qué pasa con los autores latinoamericanos, autores de la India, de China? Bueno, ahí también hay una colonialidad. Y eso lo hacemos mucho en los papers. Cuando uno mira los papers cuando escribe, estamos citando un montón de autores eurocéntricos. Bueno, ¿dónde están las otras voces? ¿Dónde están las otras miradas? La colonialidad del ser. Bueno, también hay toda una construcción de opresión racial. Hay una construcción de otredad que es permanente. El color de piel, la cuestión racial. Bueno, estamos volviendo a radicalizar las cuestiones raciales, o como diría Verena Stockel, el fundamentalismo cultural. La cultura también aparece como un elemento opresor que reproduce las mismas problemáticas de las cuestiones raciales. Hoy no son guerras raciales, sino son guerras culturales. Vamos contra una cultura que es homogénea, que es universal. Bueno, acá también hay una lógica que opera a nivel internacional y que hay que ir desnudando y proponiendo alternativas. Y para finalizar, bueno, en el artículo van a encontrar algunas cuestiones sobre China, cuando digo si China es decolonial. China no fue colonizada en los términos tradicionales como fue América Latina, se habla de una hipercolonia, producto de la gran extensión de China, pero China vivió el periodo de la gran humillación, la guerra del opio, con lo cual China ha entendido cuál es la lógica de ser un territorio subsumido a la lógica colonial. Entonces, en ese sentido, ha construido y construye toda una alternativa de pensamiento que lo despliega tanto dentro de China como fuera de China en su política exterior. Yo acá armé un cuadro para pensarle el decolonialismo entre América Latina y China, de los 6 elementos decoloniales. Bueno, no voy a poder desarrollarlo, pero en el trabajo lo van a poder con más tiempo, y cada elemento propongo alternativas en base a autores que tenemos para América Latina. Por ejemplo, el colonialismo en América Latina fue la relación metrópolis-colonia. En China fue una hipercolonia. El caso de la colonialidad, bueno, en América Latina tenemos alternativas: el pensamiento tercermundista, la teoría de la dependencia, pensamiento subalterno. Tenemos autores latinoamericanos que han construido una alternativa como la teoría de la desconexión. Bueno, y en el caso de China también tiene toda una lógica propia, ¿sí? Como por ejemplo los 5 principios inspiradores, el tema del confucianismo, y ahí yo voy como jugando un poco cómo sería una China decolonial, sin decirse China que es decolonial, pero viendo la decolonialidad en China, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de lo decolonial, bueno, tenemos la epistemología del sur. Boaventura de Sousa Santos construye toda una alternativa al colonialismo eurocéntrico. Y China, algo muy interesante que lo trabaja Jorge Malena en el libro China, un país grande, dice el concepto del ti y el yon. El ti es lo esencial y el yon es lo utilitario. China tomó del mundo eurocéntrico, europeo, norteamericano, tomó lo utilitario, pero nunca perdió lo esencial. Es decir, China toma lo externo, pero siempre lo construye de su propia cosmovisión. Nada, para cerrar, ¿qué nos sirve la decolonialidad? Pensar la cooperación para el desarrollo o pensar la cooperación decolonial. La cooperación para el desarrollo tiene la trampa de que siempre nos van a cooperar de manera como especie de Big Brother, ¿no? Nos van a ayudar para desarrollarnos. Bueno, hay que ir a otro tipo de cooperación. Norte global y sur imperial. Bueno, ojo, no caigamos con la receta de el norte global y el sur imperial. ¿Sí? Geopolítica ambiental, lo mismo, hay otra discusión decolonial. ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Cómo utilizamos nuestras reservas naturales y cómo nos impone la mirada eurocéntrica nuestros recursos propios? Agendas propias, bueno, desarrollo autocentrado, plantear toda una alternativa decolonial y recuperar los saberes propios. Bueno, perdón por la velocidad. Muchas gracias.
Muchas Muy gracias, bien. Juan, realmente, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, damos paso a la siguiente ponencia a cargo de Eduardo Crivelli Minuti y Giuseppe Lo Bruto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. El título es América Latina y el Caribe en la competencia estratégica entre los Estados Unidos y China. Bienvenidos. A ver, tienes que poner compartir. Creo que tienes que poner compartir. Perdón, ahí se ve. Todavía no. Mm, ok, aquí, ahí está. Ahora sí. Ahora estamos viendo tu escritorio. Perfecto. Lo que te recomiendo es que cierres todo y Ahí solamente quédate con estamos. el documento. Ahora está perfecto. Perdón. Muy ¿Y, bien. y ahora cómo me veo yo? Perfecto, está perfecto ahora. Perfecto, muchas gracias. Una disculpa por el inconveniente técnico. Bien, esta ponencia entonces es sobre América Latina en la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos que preparamos el doctor Giuseppe Lobruto y yo como parte de pues nuestro grupo de investigación. Partimos de la idea de que el siglo XXI está caracterizado por una creciente fragmentación global que está dada por el agotamiento del modelo neoliberal y que se evidencia en un proceso de desglobalización creciente, el ascenso del proteccionismo, la erosión del multilateralismo y la emergencia de movimientos de extrema derecha que cuestionen el orden liberal. Y en este contexto, los esquemas de cooperación sur-sur impulsados por China y otras potencias emergentes, como los BRICS Plus, por ejemplo, buscan ofrecer alternativas a este paradigma neoliberal pues mediante la diversificación del financiamiento, la No, tecnología y el conocimiento. La a ver, hipótesis, no ¿sí? se ve ¿Se el escucha? cuadro. Que no se ve el cuadro. ¿No se ve? Estábamos viendo muy bien la presentación, pero creo que en el momento que prendiste la cámara algo sucedió. Sí, se ve A ver. parcial. Ok, Ahora sí, ahí se ve. ahora está perfecto. Muy bien. Perdón. Una vez más, la hipótesis entonces es que la cooperación sur-sur que impulsan estas potencias emergentes como los BRICS Plus posee un potencial transformador que va pues más allá del desarrollo económico y quizá permita definir las jerarquías y promover el orden internacional más plural y equitativo. Por tanto, nosotros nos planteamos pues analizar críticamente estas posibilidades y contradicciones en los procesos de cooperación sur-sur, en lo que nosotros llamamos esta encrucijada del siglo XXI entre China y Estados Unidos. Entonces, partimos de la idea que según distintos autores, por ejemplo, Moore, la cooperación sur-sur ha demostrado ser una alternativa frente a esta arquitectura neoliberal del desarrollo y permite un intercambio de saberes y recursos y fortalece la autonomía del sur global. Aquí vemos entonces a estas potencias emergentes como China y los BRICS que han estado pues desarrollando estos proyectos, ¿no? Intentando proyectar liderazgo en el espacio internacional. Sin embargo, es importante no perder de vista que todos estos intentos de redefinición del orden mundial pues también conviven con el reposicionamiento estratégico de China, de Estados Unidos y otras potencias tradicionales.
Y cuando nosotros llevamos esto al caso de América Latina, vamos a ver que los principales acuerdos de Estados Unidos en América Latina, que más o menos se han estado firmando entre la década de 1980 y la década del 2020, pues están divididos en tres secciones, que son la parte del comercio, la seguridad, la energía y el desarrollo, pero realmente vemos cómo se han centrado más en cuestiones de libre comercio y de seguridad, ¿no? Incluyendo la reciente cumbre del famoso escudo de las Américas de Trump, que está en esta línea. Y solo hay un acuerdo de cuestiones energéticas. Mientras que cuando vemos los principales acuerdos entre los BRICS y América Latina, podemos ver que hay más variedad, ¿no? Por ejemplo, Brasil, que mantiene el Mercosur, los acuerdos con China, India, que también tiene acuerdos con Mercosur, la India tiene tratados de libre comercio, Rusia, cooperación energética y estratégica, Sudáfrica. Si aquí le sumamos los BRICS Plus, pues vamos a ver la participación también de Irán en acuerdos de energía, Etiopía, Egipto, etcétera, ¿no? En este sentido, lo que podemos ver es que los principales socios de América Latina y el Caribe, como podemos ver en esta gráfica, son, pues, por mucho siguen siendo los Estados Unidos, aunque lo que vamos a ver aquí es que China ha tenido una presencia importante en los últimos años, sobre todo en las 2 décadas del siglo XXI. Y si ya sumamos a los BRICS Plus, como podemos ver en la gráfica, que son la línea naranja, vemos que ya son el segundo socio comercial de América Latina, ¿no? Y entonces esto da una posibilidad de repensar a América Latina, pues mientras Estados Unidos promueve una agenda de seguridad, China y las otras potencias parecen desarrollar un enfoque de cooperación sur-sur basado en integración económica junto con diplomacia activa que refleja un enfoque globalizador distinto, ¿no? Que combina intereses estratégicos y económicos con un fuerte respaldo estatal y una nuevo tipo de globalización que algunos autores han definido como una especie de globalización con características chinas. Entonces, la ampliación del BRICS Plus hacia América Latina, pues ofrece fortalece esta influencia china en la región, ofrece nuevas oportunidades de comercio y contribuye a un orden mundial que podría ser más multipolar. Y en este sentido vamos a ver entonces el alcance mundial de las inversiones chinas, vamos a ver cómo pues América del Sur tiene un papel importante, aquí lo dividimos por regiones, está México, pero también está América del Sur. Los principales socios de China en cuestiones de inversiones son Brasil, Perú o Argentina. Y también vamos a ver cómo China, ya lo habían comentado, pero ha estado desarrollando una serie de acuerdos estratégicos con los países de América Latina, prácticamente desde la segunda década del siglo XXI, aunque el primer contacto fue con Brasil, se reactualizó en el 2012. Y pues estos son los acuerdos de asociación estratégica integral. Aunque China no tiene un listado de estos acuerdos, pues se pueden también rastrear, ¿no? Y bueno, también hay que ver que China ha promovido pues la adhesión al Banco Asiático de Inversión y Infraestructura. Tenemos algunos socios que ya adherentes como Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia o México. Y por otra parte, los países que han firmado los memorandos de entendimiento para unirse a la Belt and Road Initiative, que pues van garantizando o van haciéndonos ver cómo China avanza en su presencia en América Latina. También es interesante ver la cuestión de la distribución de las entradas por inversión extranjera directa. China mantiene un nivel muy pequeño, ¿no? De 2015 a 2009, pues casi no se nota y que sería la parte roja que podemos ver en esta gráfica, viendo que pues Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo los principales inversores directos en América Latina, ¿no? Incluso vemos que en los últimos datos, pues China casi no ha invertido en este sentido. Eh, la cuestión de los préstamos también es interesante notar. En 2010, por ejemplo, hay un aumento de los bancos de préstamos de los bancos de China, que incluso superan los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque también lo que podemos ver es cómo China ha ido cambiando este patrón y ya últimamente pues tampoco
se ha centrado, ¿no? en los préstamos, sino que la estrategia de China está cambiando. Otro elemento interesante es notar la influencia china, sobre todo en estos préstamos, ¿no? Ya si hacemos el acercamiento, podemos ver que Venezuela es uno de los principales receptores de estos préstamos, Brasil, Argentina, ¿no? Y también de los barcos comerciales de China, pues tenemos Argentina, Brasil, Ecuador. Y entonces eso nos va planteando una idea de una América Latina que bajo influencia china está pasando ya de ser solo un socio comercial a convertirse en un socio estratégico, geopolítico cada vez más importante para los países de América Latina, aunque todavía falta mucho, ¿no? Pero si vemos la estrategia de Estados Unidos, ¿no? También vamos a ver cómo han aumentado en el mismo periodo, en realidad, en lugar de promover estos tipos de acuerdos, pues Estados Unidos también ha reforzado su estrategia de sanciones, ¿no? Sobre todo en contra de Cuba, como vemos también recientemente, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua, incluso México, ¿no? A ciertas personas ligadas al narcotráfico, El Salvador, etcétera. Y entonces lo que podemos llegar más o menos a concluir es que estamos en esta encrucijada, ¿no? Entre una especie de neo-monroísmo o nueva doctrina Monroe y China que también pues busca minerales críticos y en una nueva era multipolar, ¿no? Reaparece entonces de forma contemporánea esta idea de la doctrina Monroe que implica la reafirmación de influencia de los Estados Unidos en la región, incluso ante un nuevo escenario multipolar. Y en cuanto a la estrategia de China en América Latina, vemos que está pasando de una fase centrada en la mega infraestructura desplegada masivamente a una fase más precisa y estrategia y focalizada en sectores como el litio, los minerales críticos, los vehículos eléctricos, la energía de alto nivel y las energías renovables. Para terminar, entonces, podemos decir que América Latina no es un mero escenario pasivo de rivalidad entre estas dos superpotencias, sino que deberíamos entenderlo como un actor con capacidad de agencia, recursos y posición geoestratégica en la emergencia de la multipolaridad. El neomonroísmo o esta nueva doctrina Donroe, como la llama Donald Trump, y la lógica tradicional del patio trasero de Estados Unidos se resisten a extinguirse, pero enfrentan a una lógica de diversificación de alianzas con los bloques del sur y los BRICS Plus, sobre todo las cuestiones con China o la reciente declaración de Lula en alianza con África, ¿no? Con Sudáfrica. Y entonces las instituciones financieras del sur, como el nuevo Banco de Desarrollo y los nuevos vectores de recursos, sobre todo tierras raras, litio, etcétera, pues forman parte de esta reconfiguración del sistema mundo contemporáneo y que está en constante transformación. Y bueno, entonces esa sería mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias también por el respeto tan estricto del tiempo. Estoy bastante sorprendida. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema, esta vez a cargo de Fernando Reyes Mata de la Universidad Andrés Bello, Chile, y el tema es cables submarinos y geopolítica del siglo XXI, caso Chile, Estados Unidos, China. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. En primer lugar, gracias Patricia por estar contigo participando aquí. Tantos años que nos conocemos de nuestros andares desde China. Y aquí estamos, pues, tratando siempre de entender la América Latina y China. Bien, yo quiero asumir ya cuestiones que se han planteado recién, lo que dijo Eduardo sobre la reformulación. Tengo notas porque de lo que yo voy a hablar, el título está ligado con el tema de los cables de fibra óptica y toda la problemática que en particular se ha planteado recientemente en China con este tema. El tema, ¿no es cierto?, de las reservas o las presiones de Estados Unidos respecto de un proyecto de cable de fibra óptica que unas empresas, China Mobile, había planteado para hacerlo desde Hong Kong Valparaíso o Valparaíso Hong Kong, como ustedes quieran decir. Pero la verdad que lo que tenemos detrás, y aquí está el primer concepto que yo creo que tenemos que trabajar.
es el concepto de cómo Estados Unidos está aplicando a los temas ligados con los elementos que mencionaba recién Eduardo, como también a otros, como están las telecomunicaciones, la comunicación digital, la observación satelital y todo aquello, como parte de áreas que están bajo consideración del doble uso. Remarco, aquí tenemos que poner el ojo de cómo el concepto de doble uso, que ya viene planteándose desde el gobierno de Biden, hay que decirlo. Ahí está, por ejemplo, todos los discursos de la generala Laura Robin Richardson, que era la generala del Comando Sur, recorría toda América Latina en los años 22, 23, 24, planteando que había problemas de doble uso en diversas dimensiones. Eso ha continuado. Y está continuando como los cuestionamientos al puerto en Perú, Chancay, los cuestionamientos a los satélites de baja altura en Brasil, todos aquellos ligados con proyectos que de una u otra forma. ¿Cuál es la historia en Chile? En dos palabras. Ya se quería hacer un cable a China, Valparaíso, Shanghai, en 2017. Se firmó un acuerdo, un memorándum de entendimiento, se empezaron a hacer algunos estudios y en ese momento vino el gobierno de Estados Unidos para decir aquí en Santiago de Chile al presidente de entonces Piñera, señor, ese cable es inaceptable. Para nosotros no puede existir bajo las condiciones de securitización de la región, del hemisferio, ojo, concepto hemisferio, de Washington no se habla de la América, se habla de hemisferio, otro concepto clave. En consecuencia, en aquel momento finalmente se toma la opción de aceptar, y esto lo lleva a la práctica el reciente gobierno de Boris, de hacer un cable de fibra óptica que une Valparaíso con Sydney en un acuerdo con Google, el cual prácticamente pone la mayor parte del capital. Chile participa con una cantidad minoritaria, 25 millones de dólares, en cosas que valen 350, 400. Tiene derecho a un hilo del total de los hilos que van dentro del cable, pero esto es suficiente para el tráfico que hoy tenemos. Sin embargo, existe en Chile la conciencia de que vamos a necesitar en algún momento mayores capacidades de comunicación. ¿Cuál es el problema central y se enlaza con las presentaciones previas? Que la América del Sur no tiene comunicación de cable, fibra óptica directa, no tiene capacidad de envío de datos, el data, desde la América del Sur, en el Pacífico Sur, hacia el sudeste asiático, específicamente a China, pero también no se ha planteado hasta ahora ningún proyecto que diga desde Perú o de Chile o de Colombia, pero cualquiera de los países, Perú o Chile, decir, mire, nosotros vamos a hacer un cable que nos una, por ejemplo, con Corea o otras dimensiones. En consecuencia, hay un pendiente mayor del subcontinente América del Sur con la relación con Asia y que va a reclamar. Esta es la circunstancia que diríamos de lo nacional. Chile, con la dimensión de que el segundo proyecto que se planteó y que puso cuestiones muy fuertes hace pocos días, pocas semanas, es aquel en el cual el gobierno de Boric había aceptado en principio, incluso se llegó a tener el borrador del decreto y automáticamente las presiones de Estados Unidos fueron suficientemente grandes, se le quitó la visa waiver, por ejemplo, al ministro de Telecomunicaciones y sus asesores, y esto produjo una conmoción que el proyecto actualmente está parado. Pero esto tiene que llevarnos a un tema mayor y que se enlaza con los temas de descolonización que planteaba el otro compañero, etcétera, que es cómo se está reconfigurando la dimensión desde Washington para mirar la presencia china en la región. Y la clave de los últimos intercambios, de lo dicho por el embajador de Estados Unidos acá en Chile con motivo del problema, pero también previamente, para nosotros, es un problema geopolítico de complejidad mayor, las infraestructuras ligadas con, remarco, uno, cable submarino e inteligencia artificial. Dos, los data centers y cloud. Tres, satélites de órbita baja. Cuarto, las redes 5G. En consecuencia, tenemos al frente
que el campo de la telecomunicación digital se ha convertido en un escenario de complejidad mayor en la tensión de Estados Unidos y China en la región. Esto había pasado un poco suave en los años previos. Huawei, que ha tenido grandes desarrollos también en Chile, en este caso observándolo, pero en otros países de la región, sin embargo, se encuentra ahora con un ojo encima que prácticamente le está exigiendo a varios de nuestros países que no pueden existir vinculaciones con empresas chinas para estos sectores. Hay que tomar nota de lo siguiente. Todos son datos muy recientes. Julio 2025, la Federal Communication Commission, un organismo de Estados Unidos experto en las cosas de telecomunicaciones, establece que quedan prohibidas las conexiones de cable a territorio de Estados Unidos si usan tecnología o equipos de China. O sea, está predeterminado. Porque existe mucho cable desde Los Ángeles, desde la costa de Estados Unidos, hacia el sudeste asiático. Muchos. De hecho, la comunicación de Chile, de Perú y todo van a Los Ángeles y desde Los Ángeles cruzan hacia el otro lado. Esa es la realidad actualmente vigente y eso es lo que se quiere cambiar. Estados Unidos ha colocado el ojo sobre esto y aquí yo creo que hay que ampliar un poco la visión. Todo lo que está ocurriendo es que los cables de fibra óptica hoy día trasladan el 99% de todo el tráfico internacional a Internet. Repito, 99% de data internacional va por cable de fibra óptica. ¿Cuántos cables hay hoy en el mundo? 600. Esto comenzó, y esta es una historia con rezagos recientes, en 1988, cuando se instala el primer cable, el TAT-8, que es el primer cable de fibra óptica que cruza el Atlántico en un acuerdo de empresa de Francia, del Reino Unido y de la AT&T en el caso de Estados Unidos, pensado solo para mejorar sustancialmente el tráfico telefónico. Se pensó que duraría años con capacidad. Duró 18 meses, porque vino la explosión inmediata de la emisión. Bueno, hoy día, de aquel primer cable que acaba de ser retirado por lo demás del fondo del mar, recién hace un par de meses, ¿m? Estamos con una situación en que hay una batalla submarina, entre comillas, con toda la dimensión de cómo y cuándo y dónde se va a manejar la transmisión de los cables. Y esto pasamos del caso Chile a la dimensión hemisférica regional, y aquí yo los invito para ir cerrando a que esto se inscribe en un debate mucho mayor que se ha trasladado prácticamente a una de las entidades de Naciones Unidas, de las más antiguas, creada en 1840 y tanto, como Unión Telegráfica Internacional. Hoy día se llama International Telecommunication Union, parte de Naciones Unidas. El año 23 fue la conferencia mundial de, todavía se dice radiotelecomunicaciones, es lo digital en todos sus sentidos. La conferencia tuvo lugar el año 23, la mundial, en Dubái. Si usted toma en cuenta cuál era la realidad a la altura del 23, recién teníamos el chat GPT entrando a escena ofreciendo cosas, con la realidad que viene al año 27, que es la próxima conferencia mundial, tenemos un salto muy grande y en consecuencia un debate geopolítico mayor en relación con este sector que hace al mismo tiempo la América Latina, en particular en el caso de la América del Sur, tiene gran necesidad de autonomías en este ámbito. Y aquí viene el tema geopolítico mayor. ¿Dónde va a ser la próxima conferencia mundial de radiotelecomunicaciones? Octubre-noviembre 2027 en Shanghái. En consecuencia, el que la conferencia sea en Shanghái desde ya tiene a Estados Unidos y a las empresas de telecomunicaciones que rodean el poder de Washington actualmente como un aparato principal planteando. Yo quiero decirles que hoy, justamente en el Congreso de Estados Unidos, una comisión especial que se llama la Comisión, aquí estoy buscándolo para leerle el título y con esto voy terminando, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China
ha entregado un informe que se llama Gestión de los recursos del espectro electromagnético por parte de China. Y en 2 palabras dice, solo leo un párrafo: el acceso y el control del espectro electromagnético se ha convertido en un ámbito estratégico crucial en los últimos años gracias a los avances en las tecnologías inalámbricas 5G y 6G, las comunicaciones por satélite y otras tecnologías inalámbricas. El informe concluye que China ha desarrollado, dice este informe de Estados Unidos, un sistema de gestión del espectro altamente centralizado y dirigido por el Estado, que prioriza y coordina el rápido despliegue de tecnología clave en todos los sectores. Los hallazgos subrayan que el control del espectro electromagnético es un ámbito cada vez más importante, dice este informe, para la política económica y la modernización militar en la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. En consecuencia, tenemos un escenario de geopolítica mayor ligado a esto que en el pasado podía considerarse de las áreas técnicas en los gobiernos, las telecomunicaciones. Hoy día es área política y geopolítica en estado mayor. Yo voy a poner en el chat de inmediato el dato de este documento que, como digo, fue emitido hoy en la mañana desde el Congreso de Estados Unidos. En consecuencia, cierro con esta conclusión. Uno, el tema fuerte es el doble uso calificado como tal en la lectura que hace Estados Unidos de las infraestructuras en todo sentido de la región, incluyendo las electromagnéticas. Dos, América del Sur necesita construir su dinámica propia, autónoma de telecomunicación y transferencia de data desde el sur hacia el Asia-Pacífico y Oceanía, entre medio también. Y tercero, este es un tema hoy día del gran debate de geopolítica mayor. Gracias. Muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y sobre todo tan actualizada también con datos de hasta hoy. Vamos entonces a la siguiente exposición. Esta es a cargo de Jorge Antonio Chávez Mazuelos de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. Jorge presenta competencia estratégica entre China y Estados Unidos, desafíos para la política exterior peruana. Vamos entonces a una grabación. Gracias. Creo que falta audio. Puede ser que el botón de audio del mismo video Ok, a ver, ah, checo, o permítame. también volver a compartir y marcar el audio dentro del compartir en Zoom. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes a todos los participantes del panel y a los asistentes. Voy a comenzar mi ponencia sobre el impacto de la competencia estratégica entre la República Popular China y los Estados Unidos de América sobre la política exterior del Perú. Comenzando a hablar sobre los Estados Unidos, creo que es importante decir que durante la segunda administración de Donald Trump, los Estados Unidos han redefinido sus imperativos estratégicos en materia de seguridad, defensa y política exterior. Por lo tanto, si el tablero geopolítico principal de Washington fue Europa en la Guerra Fría, Medio Oriente y Asia Central tras el inicio de la guerra global contra el terrorismo, y el Indo-Pacífico desde la política del rebalance estratégico lanzada por la administración Obama, la segunda administración del presidente Trump ha pivotado hacia el hemisferio occidental, en donde reclama una hegemonía incontestable. En esa línea, Estados Unidos enarbola una lógica de política exterior afín a la del realismo ofensivo de John Mearsheimer, que señala que las grandes potencias persiguen la hegemonía
que maximizan poder y que ante la imposibilidad de tener una hegemonía a escala global, se debe lograr la hegemonía en la región donde la potencia está ubicada y evitar que una potencia regional lo sea en su área de influencia. En el caso del hemisferio occidental, Estados Unidos busca contener la proyección geoeconómica de China, limitando su acceso a recursos naturales e infraestructuras críticas. Dicha orientación responde a una lógica realista estructural de ganancias relativas, que implica que lo que un competidor estratégico gana, el otro lo pierde. Por lo tanto, el acceso a los recursos naturales incide en el desarrollo de capacidades nacionales a nivel económico y militar que se pueden traducir en una ventaja en relación a su competidor estratégico. Por otro lado, mientras los Estados Unidos impulsan un proceso de reindustrialización, el acceso a minerales críticos y recursos naturales resulta fundamental para lograr dicho empeño. Por ello, el acceder a dichos recursos en el hemisferio occidental reduce los costos logísticos en tiempo y facilita la protección de líneas de comunicación. Por otra parte, desde la mirada de los Estados Unidos, el control chino sobre infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos, ferrocarriles, cables submarinos, entre otros, fortalece las relaciones de interdependencia entre Beijing y los países de la región. Y esto es bastante preocupante desde el punto de vista de los Estados Unidos porque, según Washington, ello permitiría que eventualmente dichas infraestructuras puedan ser utilizadas en contra de Estados Unidos en el contexto de un conflicto armado. Hemos oído dicho argumento en torno a los puertos de salida y entrada en el Canal de Panamá y en el caso peruano en lo relativo al puerto de Chancay como un espacio desde el cual se podría proyectar poder en contra de bases e intereses en el territorio estadounidense ante un supuesto enfrentamiento bélico entre ambas potencias. La general Laura Richardson, quien entonces era jefa del Comando Sur, dijo que Chancay podría usarse como una instalación de doble uso por ser un puerto de aguas profundas, que la Armada China podría utilizarlo. Y dijo que esa estrategia la habían visto en otros lugares, no solamente en América Latina, probablemente refiriéndose al puerto chino en Hambantota o a la base de Ream en Camboya. Por otra parte, si bien Washington considera inaceptable la presencia china en su zona de influencia y que debe apuntalar su hegemonía en el hemisferio occidental, estima que debe evitar que China emerja como una potencia hegemónica en Asia. Para ello, la primera cadena de islas que corta la proyección marítima de China hacia el Océano Pacífico se convierte en un imperativo estratégico. Entonces, por un lado tenemos una estrategia de defensa avanzada que anticipa las líneas de defensa del territorio estadounidense. Sin embargo, dicha estrategia responde a un intento de offshore balancing, en el que gran parte de la responsabilidad de contener a China sea asumida por sus aliados regionales, como Japón y Filipinas, que cumplen un rol fundamental en la primera cadena de islas. Estados Unidos también vemos que está adoptando un enfoque de política exterior y de diplomacia asertiva y directa, que está siendo interpretada por embajadores políticos con vínculos con el presidente Trump, en donde se sugiere la utilización de medidas de poder duro como sanciones económicas, aranceles, incluso se sugiere el posible uso de la fuerza si es que los países de la región no siguen los lineamientos que plantean los Estados Unidos en materia de seguridad y en otras cuestiones que atañen a su interés nacional. Hemos visto, por ejemplo, los pronunciamientos que ha hecho el embajador de los Estados Unidos con respecto a materias del dominio reservado del Estado peruano, como decisiones judiciales, concesiones, entre otros temas. Cuanto a China, hay que decir que ciertamente la posición del país de la gran potencia asiática en nuestra región ha cambiado mucho. Es el principal socio comercial de la mayor parte de países del mundo y en Sudamérica, salvo el caso de Colombia y Ecuador, es el principal socio comercial de todos los países de la subregión. China, desde la reforma de apertura en 1978, se ha industrializado y ha demandado una cantidad creciente de materias primas. Y eso es un hilo conductor fundamental de la relación con el Perú. Cerca del 90% de lo que el Perú exporta a China son materias primas, principalmente de minería.
El Perú y China establecen relaciones diplomáticas en el año 1971. Hemos logrado una asociación estratégica integral en el año 2013 y el Perú suscribió en el año 2019 el memorándum de entendimiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Asimismo, tenemos un tratado de libre comercio desde el año 2010 que fue optimizado en el año 2024. Existen cerca de 153 empresas en el Perú en 11 sectores distintos. China es el principal socio comercial del Perú desde el año 2014 y en el año 2024 el 34% de las exportaciones del Perú fueron hacia dicho mercado. El comercio bilateral ascendió a 39.750 millones de dólares, con un superávit comercial para el Perú de 10.690 millones de dólares. Y hay más de 35.000 millones de dólares en inversiones por parte de China en el Perú, principalmente de empresas estatales. Entonces, en virtud del hecho que China es el principal socio comercial del Perú y una de las principales potencias inversionistas, existe una densidad de intereses económicos y comerciales que configuran una relación de interdependencia compleja en términos de lo que planteaban Keohane y Nye. Entonces, habida cuenta de la simetría de poder económico y de la importancia relativa de China, dicha potencia tendría una mayor capacidad de imponer costos económicos al Perú en el supuesto de una ruptura de relaciones o de un deterioro. El Perú tendría una menor capacidad para asumir los costos de una ruptura en el corto plazo y para reemplazar al mercado chino por otros mercados en el mediano plazo. En términos políticos, había una relación constructiva. El presidente Xi Jinping se refirió en el año 2024, en una columna que escribe para el diario oficial El Peruano, al Perú como un país vecino en la otra orilla del Pacífico. Dio cuenta de un código secreto civilizatorio que enlaza ambos países, buscaba contrarrestar claramente la narrativa de que el Perú es un país occidental incompatible con los valores chinos, dio cuenta de similitudes entre las culturas ancestrales, habló de las máscaras de oro prehispánicas del Perú y las representaciones de San Xintuay y de sus parecidos, hablaba de la similitud entre el reloj solar del Intihuatana y el reloj solar de Rilkoy, que está en China. Entonces, de lo que trataba de dar cuenta es que en términos de valores ancestrales hay más cosas que unen a la civilización china y al Perú de lo que pudiera parecer. Asimismo, en un contexto donde Estados Unidos endurecía sus políticas migratorias ya durante los primeros meses de la administración Trump y que también endurecía sus políticas de visados para no residentes, China incluye al Perú dentro de una lista de países cuyos ciudadanos gozarían de una exención de visa para poder ingresar a su territorio de manera temporal. ¿Cómo recibe el Perú esta competencia estratégica? Bueno, hablamos de una dinámica de naturaleza estructural que claramente para un país pequeño que aspira a ser una potencia media regional, eso restringe claramente su capacidad de agencia, ¿no? Entonces el Perú tiene que priorizar el ponderar entre principios de política exterior, el respeto al derecho internacional y al multilateralismo, con el interés nacional entendido en términos de seguridad, soberanía y desarrollo. ¿Cuál es una de las circunstancias complejas que ha afrontado el Perú? Bueno, la inestabilidad política y un sistema presidencialismo que ha adquirido mayores características parlamentarias nos ha puesto en una situación compleja, ¿no? Con una serie de transiciones presidenciales en un plazo corto. Por otra parte, un factor de solidez es que el grado de institucionalización que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores ha permitido mantener la estabilidad de las líneas maestras de la política exterior a pesar del cambio de gobiernos. Entonces, incluso en un contexto de inestabilidad política interna, la política exterior peruana ha mantenido una orientación que evita alinearse con una de las dos grandes potencias bajo distintas formulaciones tales como la neutralidad activa, el no alineamiento activo, el alineamiento múltiple pragmático, entre otras formulaciones. Sin embargo, algo que es preciso hacer notar es que si bien el Perú ha enarbolado una lógica de no alineamiento, ha tenido un acercamiento a Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, ¿no? Estamos en medio de un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas que implica cambios de matriz. La invasión rusa de Ucrania ha dificultado el abastecimiento de armamento de dicho origen, que era fundamental para nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, vemos un fortalecimiento de la cooperación en este sector con los Estados Unidos. Estados Unidos va a construir
la nueva base naval del Perú. Será una inversión peruana de 1.500 millones de dólares, que será con asistencia técnica de los Estados Unidos. Existe la posibilidad de que compremos casas F-16 Block a dicho país. El Perú ha sido designado como aliado principal fuera de la OTAN, estatus que solamente tienen Argentina, Colombia y Brasil en la región. Y el Perú ha decidido no unirse a la iniciativa global de seguridad de China. Asimismo, ante el inicio de la operación del puerto de Chancay y la construcción del puerto espacial de Talara, en el norte del Perú, el Perú ha promovido la inversión estadounidense en el puerto de Corío con la idea de generar equilibrios. Sin embargo, la securitización de la inversión china en el campo de los recursos y la infraestructura crítica puede generar inconvenientes de cara a la inversión china en esos sectores en el futuro. Últimamente el Perú no participó al nivel más alto en la cumbre presidencial Shield of the Americas realizadas en el estado de Florida. Sin embargo, hubo una delegación del Ministerio de Defensa encabezada por el titular del sector que participó en una reunión preparatoria. Por lo tanto, al margen de los imperativos de política interna, el Perú ha insistido ha insistido en no participar en una cumbre presidencial que tiene una vocación o que uno de los pilares de la discusión tiene que ver con China y con contrarrestar a China, da cuenta de la voluntad de no dar el mensaje de que el Perú quiere ser parte de una iniciativa que pretenda incordiar o contener a China. En cuanto a las conclusiones, claramente la doctrina Monroe o corolario Trump de la doctrina Monroe preconiza la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, buscando excluir a China de la operación de infraestructuras y recursos críticos. Tenemos una política exterior estadounidense que tiene menos remilgos en emplear herramientas de poder duro para conseguir sus objetivos, una diplomacia más asertiva y más proclive a pronunciarse con respecto a materias del dominio reservado del Estado peruano. El caso de China es nuestro principal socio comercial y uno de los principales inversionistas, país con el que tenemos un acuerdo comercial, una asociación estratégica integral y lazos históricos sólidos. Sin embargo, debido a la interdependencia compleja que tenemos de cara a este país, el Perú ha evitado asumir posiciones o de ser parte de iniciativas que vayan directamente en contra de China. Si bien es cierto, el Perú ha tratado de evitar alinearse con una de las grandes potencias en esta competencia sistémica, procurando generar equilibrios. Sin embargo, las presiones estructurales reducen de manera significativa la capacidad de agencia de la política exterior peruana, aunque en el campo de la seguridad y defensa se avisora una cooperación creciente con los Estados Unidos y está por verse en qué medida en el futuro va a ser posible seguir fortaleciendo la cooperación económica y las inversiones en el campo de infraestructuras y recursos críticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ha sido un espacio realmente interesante y ahora pues nos vamos a las preguntas. Vamos a hacer lo siguiente para que nos alcance el tiempo, que hasta ahora ha ido magnífico. Voy a empezar hay dos preguntas en el chat. Primero para Juan, la pregunta de Pablo, voy a juntarlas. Juan, la primera es, ¿crees que las últimas dictaduras militares en el siglo XX en Latinoamérica afectaron los procesos decoloniales? Justamente esta semana cerca de la ciudad de Córdoba, Argentina, han identificado los restos de militares detenidos desaparecidos hace 50 años en la última dictadura militar. Y también hay otra pregunta de Tania Jennifer, la anterior era de Pablo. Considerando la inflexión decolonial y que China reconoce su propio pasado como víctima del colonialismo, se presenta ante la región como un hermano mayor que promueve una cooperación sur-sur. Sin embargo, dada la creciente dependencia en infraestructura crítica, 5G, puertos y el peso de la deuda financiera, corre América Latina el riesgo de que la colonialidad del poder simplemente cambie de actor. Es posible sostener este modelo de hermano mayor sin que China termine replicando las estructuras de zona de influencia y extracción que históricamente impuso Occidente sobre América Latina y el Caribe. Y le doy entonces paso a Juan. Bueno, gracias Pablo y Tania. Bueno, dos preguntas potentes, ¿no? Muy interesantes y muy atinadas en realidad. Primero, en el caso de los gobiernos militares en América Latina, claramente puede ser leído como una propuesta militar ideológica de la colonialidad.
¿sí? Primero me ponía a pensar en el chat, bueno, el caso de la colonialidad del poder, bueno, el Plan Cóndor, los militares en Argentina se formaron en Estados Unidos, tomaron estrategias eurocéntricas también para controlar las poblaciones, como fue el caso de Argelia, han tomado deuda externa, o sea, han hecho una lógica claramente de la colonialidad del poder, han instaurado la violencia como una lógica de construcción de poder. Ahí es interesante la diferencia que siempre hace Hannah Arendt con el concepto de poder y violencia, ¿no? Hannah Arendt dice, el poder y la violencia son dos conceptos distintos. El poder es una construcción en consenso de la política y la violencia es una posición unilateral que destruye al poder. Lo que pasa que dice Hannah Arendt que muchas veces poder y violencia actúan de la mano. Y los gobiernos militares lo que hicieron es construir un poder jugando con la lógica de una construcción democrática, y lo que hizo fue instaurar una colonialidad del poder de facto fuertemente violenta, también en el saber, bueno, la censura del arte, de la música, de la ciencia. Entonces ahí también construyó todo un paradigma de pensamiento fuertemente norteamericano, y en la del ser también buscó un enemigo, ¿sí? El enemigo del comunista, fuertemente persecución a los homosexuales, a la gente que pensaba distinto. Bueno, toda esa lógica del fantasma del comunismo también construyó un enemigo, una colonialidad del ser. Así que coincido claramente, ¿sí? En que fue una etapa más de la colonialidad en América Latina. Y por otro lado, la otra pregunta de Tania es interesante, ¿no? Cuando uno habla de subglobal, también tiene una trampa el subglobal. Digo, también estamos sujetos a pensar centros y periferias dentro del subglobal, ¿no? Boaventura de Sousa Santos decía, bueno, ojo que muchas veces tenemos un sur imperial. Argentina es claro, tenemos un gobierno surimperial, ¿sí? Que va en contra de, inclusive, de las políticas de la derecha. Es antinacionalista, antisoberana, se autopercibe liberal y no es liberal porque es un Estado que toma deuda. Entonces ahí habría que pensar este Big Brother en el caso de China. Ahí podemos mirar su política exterior, diferenciándola de Estados Unidos. Podemos buscar un objetivo común que tiene que ver con materia prima, con energía. Hay un texto de Herrera Santana que él habla de la geopolítica de la fragmentación para analizar el impacto de la nueva ruta de la seda en América Latina. Herrera Santana dice, la nueva ruta de la seda puede ser entendida de la siguiente manera. Lo que busca China es fragmentar, a través de la globalización con características chinas, con la infraestructura, fragmentar los territorios. ¿Por qué? Porque cuando uno interviene en infraestructura, tenemos dos discusiones. Esa infraestructura es para generar enclaves económicos extractivos, o son infraestructuras que nos van a quedar a nosotros para poder impulsar un desarrollo integral hacia dentro de nuestros territorios. Herrera Santana dice, no, esa infraestructura lo que va a hacer es fragmentar los territorios y pueden ser entendidos a través de una cohesión que va a ser extractiva del beneficio de China. China, ¿qué te dice? Bueno, propongan ustedes. ¿Qué quiere ustedes? Ahí tenemos que tener una mirada latinoamericana para sentarnos con China, para discutir cómo hace China con África, con la FOCAC. Obviamente América Latina está fragmentada, porque tenemos gobierno de derecha, gobiernos más de izquierda. Entonces yo creo que ahí ese Big Brother va a depender de la fortaleza que tengamos nosotros como región latinoamericana. Porque mucha infraestructura es interestatal, no está solamente en Argentina, hay toda una discusión. Otra es la reprimarización de la economía. Bueno, ¿qué pasa con China que va a demandar fuertemente materia prima? Bueno, tenemos que sentarnos a discutir transferencia tecnológica, tenemos que empezar a discutir acuerdos de cooperación en ese sentido. Y el espejo es África. China tiene mucho más tiempo en África con el tema de infraestructura. Ahí tenemos que ver también el espejo para ver qué cosas no tenemos que caer en el caso de la infraestructura en África. Entonces me parece que no está saldado esa idea. Por eso la decolonialidad es importante para sentarnos a pensar de una manera latinoamericana hacia el mundo. Muchas gracias, Juan. Entonces, doy paso a las preguntas para Eduardo. La primera pregunta de Salvador Beltrán. ¿Puedes explicarnos tu visión de qué pasó con los dos puertos de los dos lados del Canal de Panamá que eran de dominio comercial chino y se han dejado a control de Estados Unidos? Y la otra pregunta es del doctor Salam Al-Rabadi, que cómo pueden los países latinoamericanos equilibrar su derecho a proteger su soberanía, defender sus intereses y fortalecer su cooperación con China, con la comprensión del hecho de que América Latina es considerada el patio trasero de Estados Unidos y es central para su seguridad nacional.
Además, ¿existe una visión o estrategia unificada entre los países latinoamericanos para abordar sus relaciones con China o Estados Unidos? Ok, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta sobre el Canal de Panamá, habría que recordar que China mantiene una política de no intervención en los asuntos estadounidenses, ¿no? Y entonces, aunque ha tenido afectaciones con Panamá, luego con Venezuela, China parece que queda al margen, evitando lo que los expertos en relaciones internacionales llaman caer en la trampa de Tucídides, ¿no? Creo que eso es lo que está haciendo desde mi perspectiva. Y la segunda pregunta, creo que los países de América Latina para ganar autonomía estratégica pues tienen que negociar tanto con China como con los Estados Unidos, ¿no? Bien decía el colega que me antecedió, China dice pues propongan ustedes, ¿no? Pero lo que pasa es que América Latina se presenta fragmentada. Entonces, ha habido intentos, por ejemplo, a través del foro China de CELAC, de posicionarse y más allá de eso es que los países deben negociar con ambas partes por igual. Para Estados Unidos, una visión que parece que tiene este gobierno, el de Trump, es mantener una América Latina sumisa, quebrada, y creo que es una forma antigua de pensar la geopolítica, ¿no? Quizá en las negociaciones convenga a los países latinoamericanos hacer ver, ¿no? A este tipo de líderes que una América Latina quebrada y sumisa no le conviene, ¿no? Sino que más bien convencer a Estados Unidos que se requieren ciertas cuestiones de desarrollo, porque un poco lo que expuse en mi ponencia es que Estados Unidos ha jugado siempre con la zanahoria y el garrote, ¿no? Pero ya no hay zanahoria, ¿no? Solo hay fuerza y creo que eso no va a llevar a ninguna parte, ni en el corto ni en el largo plazo. Entonces, esas serían mis respuestas. Muchas gracias, Eduardo. Paso entonces para una pregunta y un comentario para Fernando. La pregunta, empecemos por la pregunta de Tania. Em, ¿Cómo puede América Latina construir una verdadera soberanía digital cuando nuestra infraestructura crítica está siendo securitizada por actores externos, específicamente ante las presiones de Washington que condicionan nuestra conectividad si utilizamos tecnología china? ¿Qué márgenes de maniobra tenemos para que proyectos como el 5G o los cables transpacíficos respondan a una agenda de desarrollo propia y no terminen siendo solo un capítulo más de la disputa por el control tecnológico global? Y además también un comentario de Montserrat Rodríguez. Se están replicando las estrategias colonialistas de explotación de América Latina, pero ahora aplicado al área de la inteligencia artificial, despojando comunidades de agua y energía, porque se ofrece como un avance necesario, pero jugando a favor del norte global. A ver, sin duda que los poderes del desarrollo de la era digital se están dando en el norte en todo sentido, el norte oriental y el norte occidental. Y desde allá provienen las propuestas de nueva capacidad instrumental. Sin embargo, esto tiene que ver con algo que se planteaba respecto de China y los conceptos de aceptación y de uso propio. No sé si fue en este panel o en el anterior, que eran dos conceptos bien interesantes. En consecuencia, aquí evidentemente que nosotros no estamos creando inteligencia artificial de una manera inicial, pero sí estamos creando la posibilidad de aplicación propia. De hecho, hay un proyecto donde ya están participando Brasil y otros países de la región. Si no me equivoco, se llama LATAM IA o algo así. Y en el fondo es cómo las bases de datos que alimentan la inteligencia artificial, esto comenzó hace poco, desde hace un mes y medio atrás, que se inauguró durante una de las actividades acá del Congreso del Futuro, en la mitad de enero. Y esta iniciativa con participación de lo que llamaríamos los académicos y los expertos más bien latinoamericanos y sudamericanos en particular, estaban presentes. Porque cuando usted le pregunta ciertas cosas relacionadas con nuestra dimensión, los bases de datos occidentales del norte y orientales también del norte, en la medida que la tienen, no tienen la capacidad de entender conceptos en algunos casos. Y este es un dato muy importante.
que en el fondo el enriquecimiento propio que se nos abre es cómo llevar adelante data center con gran capacidad. Y esto se enlaza con la segunda pregunta. Para tener buenos data centers hay que tener mucha energía y agua. Resulta que nosotros tenemos en el entorno de la América del Sur, a partir del momento que expandimos la desalinización creciente, enormes recursos de agua. Y estamos avanzando hacia un importante incremento de la energía renovable. En el caso de Chile, perdón la referencia local, es el 38% de nuestra energía actual es energía renovable, de toda la energía que ocupa el país. En consecuencia, hay capacidades de tener buenos data centers que tengan una lógica de incorporación de información con más singularidad, con mayor lógica propia, para desde ahí trabajar la visión que desde lo local tengamos de lo global. En consecuencia, ese es el desafío principal. Pero al mismo tiempo, tejer parte de nuestras propias redes en los próximos 10, 15, 20 años, de aquí a la mitad del siglo, tener suficiente vinculación propia con las redes digitales que seamos capaces de sustentar. Los cables de fibra óptica son caros, pero son posibles de sustentar cuando se tenga un conglomerado de varios países trabajando en ello. Y en esa línea también yo adivino, visualizo perspectivas de trabajo en ese sentido de aquí a 5 o 10 años más. ¿Lo haremos con China? ¿Lo haremos bajo presiones solo con empresas de confianza para Estados Unidos? Sin duda que es un tema de la geopolítica que nos va a estar presionando y desafiando. Y de allí, de una u otra forma, será la política la que construya suficientes poderes nuestros como para poder decir, mire, esto lo podemos hacer porque tenemos poder político construido como para desarrollarlo más allá de las normas legales que cada país tenemos. En Chile, por ejemplo, y con esto cierro, cualquier empresa, cualquier particular puede llegar a la oficina de telecomunicaciones y decir, quiero pedir la concesión de tal cosa, y abre la gestión. Eso ocurrió con la empresa china, de tal modo que era legal todo lo que estaba haciendo. Pero pues, claro, la variable de la política es la que congeló todo el tema porque efectivamente había un problema que no pasaba por lo técnico, sino por lo político. Muchas gracias, muchas gracias. Brevemente haré un pequeño resumen de nuestras ponencias. Los trabajos reunidos abordan desde distintos ángulos la creciente centralidad de América Latina y el Caribe en la proyección estratégica global de China y en la competencia con Estados Unidos. En conjunto muestran que la presencia china en la región no puede entenderse únicamente en términos económicos, sino como parte de una dinámica geopolítica más amplia que combina oportunidades, vulnerabilidades y disputas por la influencia. El análisis de Javier Herrán Gallego introduce la idea de los espacios de vulnerabilidad de China en América Latina y el Caribe. Aunque Beijing ha ampliado su presencia comercial, financiera, tecnológica, también enfrenta límites estructurales, dependencia de socios políticos inestables, sensibilidad frente a cambios de gobierno y la presión constante de Estados Unidos. Estas vulnerabilidades condicionan la conducta estratégica china, que suele priorizar la pragmática económica, la no injerencia política y la diversificación de socios. Desde otra perspectiva, Juan Cruz Margueliche propone interpretar la relación China-América Latina dentro de una geopolítica de descolonización. La cooperación con China ofrece a los países latinoamericanos una posibilidad de ampliar márgenes de autonomía frente al orden internacional tradicionalmente dominado por Occidente. Destaca también la occidentalización de nuestro pensamiento, citando las referencias a pensadores europeos como una dinámica que repite patrones. En este contexto, el trabajo de Eduardo Crivelli Minuti y Giuseppe Lobruto enfatiza que América Latina se ha convertido en un espacio de competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Infraestructura, comercio, energía, tecnología digital y financiamiento son arenas donde ambas potencias buscan consolidar influencia política y económica. Un ejemplo concreto de esta disputa es el caso analizado por Fernando Reyes Mata sobre los cables submarinos en Chile, donde la infraestructura digital emerge como un nuevo campo geopolítico. La conectividad transoceánica ya no solo es una cuestión técnica,
sino un elemento clave de seguridad, control de datos y posicionamiento estratégico. Finalmente, el estudio de Jorge Antonio Chávez Mazuelos vincula esta competencia con los desafíos para la política exterior peruana. Para países como Perú, el reto consiste en gestionar la relación con China, principal socio comercial, sin deteriorar los vínculos con Estados Unidos, buscando una estrategia de equilibrio que maximice beneficios económicos y preserve la autonomía estratégica. Y así cerramos la mesa número 4. Por favor, le pido a los ponentes que prendan sus cámaras para la foto de rigor. Muchas gracias a todos los ponentes y especialmente a los organizadores y por supuesto a los participantes desde Nueva York. Buenas tardes. Eh,